Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, bienvenidos otra vez a Hablando de Todo y de Data. Hoy tenemos por aquí una castellano-leonesa, al menos está viviendo en León. Está con nosotros Noemi Carro y vamos a hablar de un sector un poco peculiar, porque Noemi mezcla un montón de cositas, la verdad que es súper interesante. Nos vamos a centrar en estrategia digital y la calidad de la información. Vamos a hablar de sesgos y vamos a hablar de filosofía, porque Noemi estudió filosofía y me parece súper importante. De hecho, voy a añadir una frase que me ha gustado mucho de un señor que se llama Gottlob Frege, no sé si lo he pronunciado bien porque es alemán, pero bueno, que decía: todo buen matemático es al menos medio filósofo y cada buen filósofo es al menos medio matemático. Veremos a ver si entre Noemí y yo hacemos medio y medio de filosofía y matemáticas. Así que nada, Noemí, preséntate tú, que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, nada, yo creo que ya has dicho lo más importante, salvo porque has dicho que soy castellano-leonesa y en realidad yo soy asturiana, aunque vivo en León, pero es verdad, es verdad. Nada, mira, yo me dedico al marketing digital porque me apasiona comunicar, pero sí que es verdad que de formación cursé el grado en filosofía y desde entonces no he dejado de leer filosofía. Oye, eso es buenísimo. Y lo de castellano-leonesa es que la cabra tira al monte al final. Yo tengo que decir que eres castellano-leonesa porque somos pocos, Noemí. O sea, hay que barrer a nuestro territorio. Que no hay beef aquí, no te preocupes. No, por supuesto. Además, Asturias, patria querida. Por supuesto que sí, vamos, no hay ningún problema. Oye, debe pues... ser el único sitio de España al que le cae bien todo, que le cae bien a todo el Claro, mundo, ¿sabes? es que no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí, que encima hace poco has sido mamá y ahora tienes un montón de tareitas. Te lo agradezco un montón por pasar este ratito con nosotros, ¿vale? Muchas gracias a ti por invitarme. Así que vamos a intentar romper el hielo de una manera así más suave y me gustaría preguntarte qué habilidades caracterizan a Noemí. ¿Qué puntos te gustaría mejorar y qué te caracteriza? Como 3 virtudes y 3 defectos, algo así. Joder, así para romper el hielo, venga. Creo que en habilidades guay, la capacidad de comunicar, la hiperempatía y la capacidad analítica también, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Sí, es que siempre me gusta cuando decís que tenéis capacidad analítica. Es como, este es mi momento para el podcast. Es mi momento. Y cosas que me gustaría mejorar, dormir más, no, sí. Cosas que me gustaría mejorar de mí misma. Esto queda aquí, ¿sabes? Como fatal. Si te digo que me cuesta pensarlas, pero no es porque no tenga defectos, que los tengo, sino porque ahora mismo mi cabeza está tan centrada en otras cosas que no soy yo, que me cuesta hacer ese análisis. Pero creo que sí que te diría... me gustaría trabajar un poquito más la capacidad de delegar. Ahora mismo creo que es como lo que más tengo ahí en el horizonte, porque soy muy perfeccionista y Juan Palomo total en mi proyecto, en mi movida. Y ahora he empezado a trabajar hace unos meses con Iria, que es mi asistente virtual y me salva la vida. Y está siendo una muy buena experiencia, pero me gustaría pues seguir trabajando un poquito en esa línea porque tiene mucho que ver con conocerse y con dejar ir y dejar hacer a otros, ¿no? Entonces creo que ahora mismo eso es de lo que más me gustaría mejorar, en lo que más estoy. Y en entrenar, porque no entreno una castaña, porque no tengo tiempo para hacerlo. Y que no me venga nadie a decir, como tantas veces he dicho yo, que es una cuestión de prioridades porque materno 21 horas al día en exclusiva, ¿sabes? Bueno, o sea que... bastante que no son 25, que podrían serlas. Es una pasada. Sí, bueno, porque la nena ahora ya es un poquitín más mayor y bueno, tiene casi 10 meses y pues eso, está con su padre 3-4 horitas al día. Pero bueno, la prove tiene 2 padres únicos, básicamente. O está con uno o está con el otro. Sí. Oye, mandamos un saludito por aquí a Iria Francos, ¿no? Que creo que es de Sin Oficina. Buah, mola un montón, Iria. Es lo mejor que me ha pasado en 2022, te lo juro. Pues habrá que mandarla un saludito, que yo también la conozco de verla por el Discord de Sin Oficina. Qué guay. Bueno, Noemí, hola, pues Iria. vamos a entrar en materia. Ahora vamos a meternos en el jardín bonito. Me gustaría empezar por la estrategia, por el mundo del marketing y por esa rama antes de la filosofía. Y me gustaría preguntarte por el panorama. Es decir, ¿cómo era la estrategia digital
hace unos años, cómo es ahora y cómo intuyes que puede ser. Porque siempre digo que predigas el futuro, pero creo que nadie puede. Pero sí que tenemos una intuición, ¿no?, de qué va a pasar. Pues mira, mi sensación es que, y esto es una respuesta esencialmente filosófica, cuando empezó toda esta movida de la hiperdigitalización, etcétera, pues a principios de los 2000, básicamente se trasladó, se hizo una copia más o menos de lo que se hacía en lo offline y se empezó a hacer en lo online. Si tenías tus vallas publicitarias, pues tenías tus banners en tu web, etcétera. Y conforme ha ido avanzando todo este mundillo del marketing digital, en particular de la publicidad digital, hemos tenido que elegir cuáles eran los criterios para determinar cómo se hace esa publicidad y cómo se muestra esa publicidad y cómo las marcas se anuncian. Y hay una frase que dijo en el AdCon, es el congreso que fue hace poquito, el de este año, más grande de publicidad online del mundo, ¿vale? Y en la del año pasado, si no recuerdo mal, fue Rory Sutherland, ¿puede ser? Que venía a decir algo así como tenemos un problema porque en Silicon Valley se está decidiendo cómo se hace la publicidad. ¿Por qué? Pues porque la publicidad online está copadísima por Google Ads, por Facebook, Instagram Ads y todas estas cosas, vaya, las directrices como que lo marcan ellos. Y en realidad estamos haciendo algo pobrísimo porque solamente estamos consiguiendo que la gente que ya prácticamente te iba a comprar te compre un poquito antes. Porque de alguna manera en lo que se está centrando la publicidad es en conversión, y con unos patrones razonablemente burdos y con un montón también de fraude en los anuncios, en la publicidad digital, pues resulta que lo que estamos consiguiendo es solamente decantar en impulso a la compra, pero parece que la publicidad en general ya no se centra para nada en, crear conversación, en generar interés, etc. Sí es cierto que tú tienes tu embudo habitual ahora mismo, a día de hoy, ¿no?, en el que dices, pues el que no te conoce para nada, pues te tiene que conocer y tiene que despertarle cierto interés lo que estás haciendo para que quiera saber más de ti. No estoy hablando exactamente de eso. A lo que me refiero es a lo que la publicidad digital ahora mismo está basada en los patrones de comportamiento de la gente como cuando navega por internet, pero es tan sumamente torpe y tan sumamente burda que no es capaz de generar nuevas necesidades, sino que simplemente acorta los procesos de decisión, y no en todos los casos, porque a día de hoy para cerrar productos de según cuánta cantidad de pasta sigues necesitando terminar la historia en una llamada, por ejemplo. Para inscribirte a un máster, sí, por ejemplo, pues muy rara vez terminas sin hablar por teléfono con alguien ese proceso de compra, ¿no? Sí, los famosos productos high ticket, closers, ¿no? Sí, y los closers de ventas que se dedican a eso, van a comisión y pista. ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría pensar que vamos hacia algo más, hacia algo diferente. Bueno, que vamos hacia algo diferente, otra cosa es que me gustaría que vayamos a algo más concreto, ¿no?, dentro de todo lo que puede haber. Me refiero a que ahora mismo, inundados como estamos y hastiados como estamos de impactos publicitarios e incapaces totalmente ya de prestar atención consciente a cosas más allá de 3 segundos, hiperadictos a nuestro teléfono móvil y todas esas historias, ¿vale? Nos hemos insensibilizado a todo lo que huela a publicidad. Sí. Hay estudios que más o menos dan cuenta de que cada vez que navegamos por cualquier red social, vemos algo que se parece remotamente a un anuncio, aunque no lo sea, sudamos de ello completamente. O sea, no le prestamos la más mínima atención. Y si nos preguntan media hora después qué es lo que has visto, no eres capaz de recordarlo. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones prácticas y también tiene una serie de implicaciones filosóficas, como por ejemplo hacia dónde queremos ir como mundo, como sociedad, o al menos como disciplina dentro de la publicidad, ¿no? Me gustaría que esos casos, que ahora mismo son más poco frecuentes, de marcas que sí que establecen conversaciones con la gente que lo sigue y hace partícipes a sus audiencias y al final
no te voy a decir que se preocupan por ellos porque no son sus amigos, pero sí que generan una conversación y hay una identificación potente, van a ser la tendencia. O sea, quiero decir, venimos de que en 2014, 15, 16 tú publicabas 4 o 5 posts y venga, y lo petabas. Me da igual en Instagram que donde quieras, ¿no? Claro, ahora resulta que Instagram es una castaña porque ha intentado que TikTok no le coma la tostada, ha lanzado funcionalidades de manera bastante verde y ha creado una plataforma completamente ingobernable y que no se puede usar por parte de los creadores de contenido, que genera un montón de bugs, que te limita muchísimo la visibilidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahora también los creadores de contenido, las marcas, los negocios, me da igual, que buscan la atención de los usuarios, tienen una competencia importante y la diferenciación tiene que ser, a lo que vayamos, la única manera que tienen de protegerse por ahora con estas reglas del juego, todo será distinto si cambian, es esa. Por eso me gustan esos casos concretos, no sé, últimamente disfruto muchísimo de las historias de Copyfly, que claro, tienen a Pepe, que es su community manager ahí en nómina dándolo todo, y para que te hagas una idea, pasan olímpicamente del feed de Instagram, ¿no? Que parece que sería el sitio más habitual para conseguir visibilidad. Y resulta que a través de estrategias de user-generated content, es decir, contenido generado por los usuarios que consumen sus productos, Copyfly es una copistería online, lo petan en historias. Y el 90% de su comunicación se centra en las historias, ¿no? Entonces me gustaría que fuéramos más a eso, en el que, y que las marcas pudiesen dar la oportunidad a los usuarios de relacionarse de verdad con ellos. Es un poco complicado porque es muy fácil que las marcas acaben personalizándose en el community manager, ¿sabes? Aquello de desantranques Jaén en Twitter y todas esas cosas, entonces el camino es dificilillo, pero a mí me gustaría pensar que vamos más hacia ahí y a dejar de que las marcas digan mírame, hazme caso, existo. Te iba a comentar que fíjate que una cosa que me he dado cuenta, o al menos he notado yo, es que en Twitter, por ejemplo, hay marcas que ya se pasan de gracioso, ¿no? Es como que ha habido un momento en el que se llevaba mucho el community manager con humor ácido y este tipo de cosas, y ahora ya como que se pasan, ¿no? De hecho, hace poco creo que Ryanair se ha llevado bastantes collejas por un comentario ahí de que doble las rodillas a una persona muy alta y algo así. No sé si has visto la polémica, pero... Sí, lo he visto. Además, yo soy alta y tengo un problema con eso, ¿sabes? Tengo derecho a no tener la cadera reventada cada vez que cojo un vuelo. Claro. No, bueno, es que precisamente es que lo has dicho muy bien. Al final, pasa con cualquier tipo de moda. Pasa con una queja que tenemos ahora mucho los que estamos, o que oímos mucho los que estamos metidos en el mundo del marketing digital, y es que todo el mundo parece que como copywriter escribe de la misma manera, como redactor publicitario escribe de la misma manera, o hay que hacer esto sí o sí, o, ¿sabes? Y bueno, pues esto es como todo. El que se sube primero al tren, pues consigue copar parte de la cuota de mercado, y los que llegan detrás se reparten las migajas y a ver qué es lo que sobrevive. Pero después de estas modas llegan otras. El problema de pasarse de gracioso es que es muy fácil. Es muy fácil. Caerte, ¿sabes? De ahí, de esa línea que estás caminando. Entonces, pues claro, pasan cosas. Mira, comentaba Itziar Oltra, que es una crack del marketing, el otro día que comprende un espacio entre ayer y hace 2 años y medio, el caso de Worten, que en España parece que le ha copiado el estilo comunicativo de MediaMarkt, y MediaMarkt encaja, es coherente, es consistente en todas sus plataformas, en todo el imaginario que tenemos históricamente, pero Worten llega ahora y llega un poco más tarde. Que por cierto tiene una campaña súper chula que a mí me gustó mucho, de las tarjetas Black, y que cogieron al pequeño Nicolás y le pusieron a repartir tarjetas de color negro delante del Congreso. No lo sabía, la verdad, no conocía la estrategia. A nivel creativo a mí me divirtió un montón la campaña. Pero tampoco quiere decir, ¿sabes? Es que es su competencia directa, tío, es que hueles a MediaMarkt. Es que eso tampoco es bueno. Yo, por ejemplo, claro, por darte un poco mi visión, yo ya llevo tiempo creando contenido y sí que es verdad que he escuchado de todo, porque me gusta mucho escuchar la estrategia de diferentes personas, cómo lo plantean, qué hacen, ver también, y viendo se aprende mucho. Y sí que es verdad que unos me dicen que tienes que tener un estilo, una creatividad, mucha gente te dice que te centres en Instagram,
Y yo desde el primer momento que empecé a generar contenido, como que tenía mi estrategia muy clara, ¿no? Es como, yo no voy a vender ninguna cosa, no voy a forzar ningún tipo de comunicación, voy a ser yo. Voy a hablar un poco como soy y ya está. Es decir, si tú entras en mi Instagram vas a ver que los diseños los hago en Canva. El día que estoy iluminado quedan bien, el día que no, pues queda una mierda. Es así, me está sacando el dedo Rodrigo en plan muy bien porque me ha visto aquí crear infografías diciendo, tío, esos colores no los mezcles. Y es en plan, bueno, pues lo voy a mezclar y voy a subir una foto de lo que me apetezca. Y esa cercanía, esa conexión con tu público a mí me ha ayudado a crecer, ¿eh? O sea, yo también interactúo mucho con mis seguidores, que es algo que has comentado tú. A ver, tampoco te voy a decir yo que me voy de cervezas, pero a veces hasta sí. Es decir, o sea, hablo con los seguidores y son personas, no es como algo que tengo debajo, como mucha gente interpreta. Es decir, no, es una persona que me está escribiendo, pues voy a darle, yo qué sé, conversación. Y eso se nota. Exactamente. Y creo que eso es importante. Y tampoco me he centrado en subirme al último carro, es decir, a la última moda de hacer reels, de hacer no sé qué, sino un poco como lo siento. Yo me tomo esto del mundo digital como hago lo que me divierte y si en algún momento no me divierte no lo voy a hacer. O sea, Bien. No voy a entrar por ahí. Es que es así. Y además has dicho una cosa muy importante y doblo la apuesta. No es tanto la cercanía como la coherencia y la consistencia. Una cuestión fundamental de las marcas personales que al final, que no son flor de un día y que tienen una presencia a lo largo del tiempo estable, solvente, ¿vale? Tiene mucho que ver precisamente con esa coherencia, con esa consistencia. Y cuando tú eres tú mismo es muchísimo, muchísimo más fácil que toda la manera en la que tú comunicas como marca personal sea coherente entre sí. Si tienes que interpretar un personaje, no solo tienes que acordarte de ese personaje, sino que además de evolucionar tú como persona, tienes que buscarte la vida para que ese personaje evolucione. O te quedarás estancado y entonces llegará algún momento en el que a cualquier usuario le chirríe lo más mínimo lo que cuentas. Y cuando se trata de generar marca y en llegado el caso vender, lo peor que puedes hacer es que a nadie le chirríe lo que cuentas, porque lo has perdido. Ya. Yo uso mucho el ejemplo con los chicos que están apuntados al programa de estrategia digital que yo hago y que imparto. El tema de si estás intentando vender, estás intentando convencer, estás intentando contar o comunicar de cualquier manera, porque al final vender es un tipo de comunicación, lo que no puedes permitir nunca es que quien está delante levante la ceja y diga esto no me cuadra, has perdido la venta, has perdido a ese usuario, ya no se va a interesar más. Fíjate que tengo un ejemplo que no tiene mucho que ver con la venta, pero sí que tiene que ver. O sea, no sé si has estado puesto en esto, pero el Chocas ha tenido un montón de polémica últimamente. Y es decir, tiene una marca personal muy fuerte, sí, se ha apalancado en un montón de cosas, pero ha empezado a cagarla. Y ha empezado a cometer un fallo, otro fallo, y le está repercutiendo. Por mucho que la gente dice que no, o sea, es un tío que tenía un montón de suscriptores en Twitch, que vive de eso, y que eso ha menguado un montón. O sea, ha caído en picado. Es lo que tiene la exposición. Es decir, creo que justo lo que comentas es muy análogo. Es decir, si tu discurso cojea, vas a pinchar, vas a vender menos. Y también si metes la pata de manera gorda y no, o sea, huyes hacia adelante, no te va a ir bien. Es decir, también va a caer, la gente no es tonta. Es decir, por mucho que hay un discurso muy extendido de no, si es que la gente es tonta y puedo decir lo que quiera, la gente no es tonta y la gente ve las cosas. Y si tú vendes humo, se ve. O sea, es que huele. Es que hay mucha gente que está en el mundo de Internet y como hacer dinero ha sido razonablemente fácil, ¿vale? Razonablemente, no quiere decir que cualquiera que se haya metido haya hecho pasta, de hecho, no. Pues es que hay gente que te afirma con total tranquilidad que es que las audiencias son tontas. Sí. Bueno, pues así pagan lo que pagan. Y ahora que no se pueden hacer lanzamientos de meter a 200.000 personas en una lista de email para convertir a un 0,5% a tu programa de 5.000 pavos, porque ya no es rentable meter tanta gente en una lista a través de publicidad porque se ha encarecido mucho, ahora resulta que es que no me hacen suficiente caso y no convenzo a un porcentaje sexy de mi audiencia porque, hola, los estabas llamando tontos. Es que ahora me enfado y no respiro. Y no, efectivamente. Pues buena suerte, campeón,
porque... La verdad que es así. Oye, me gustaría comentar, ya que hemos estado hablando de marcas, has hablado de Copyfly, etcétera, etcétera, me gustaría comentar que has sacado hace poco una newsletter súper interesante que se llama Pequeñas Marcas Molonas y que dejaré en la descripción del capítulo para la gente que quiera que se suscriba porque va a ser brutal. Si quieres comentar un poquillo de qué va, que lo vas a comentar mucho mejor que yo. Pues en noviembre del año pasado yo tuve una idea que... vamos a ver, yo en mi experiencia profesional estoy muy cansada de oír la frase «Jolín, es que para hacer eso se necesita mucho dinero». Vale, venga, te lo compro. Para hacer ciertas cosas necesitas mucho dinero, pero hay otras cosas que se hacen bien ahí en el mundo del marketing en general, para los cuales no necesitas grandes presupuestos, ¿no? Entonces, la verdad es que esta idea no nació como una newsletter, fue primero un ebook y tal, pero luego sí que, bueno, tenía ganas de escribir recurrentemente y sí que lo convertí en newsletter y básicamente Pequeñas Marcas Molonas es la newsletter en la que una vez por semana analizo una marca que lo peta con su marketing de comunicación sin gastarse un pastizal. O sea, la utilidad está precisamente en que no necesitas gastarte mucho dinero para hacer algo parecido a lo que están haciendo esas marcas adecuado a tu caso concreto. Y siempre con preguntas que para hacerte tú en tu proyecto y empezar a tirar del hilo, ¿sabes? Y de hecho, mira, voy a comentar algo que no tiene que ver con una pequeña marca molona, pero que también va de esto. Es decir, no hace falta tener una millonada para montar nada, porque te pongo el ejemplo de mira la que tengo aquí montada. O sea, estoy en un estudio de grabación grabando un podcast, llevando la calidad un pelín más alta de lo normal, porque es la realidad. Y aunque la gente piense que no, Spotify lo valora bien. O sea, los podcasts se mueven mucho más cuando tienen una calidad de audio buena, etcétera, etcétera. Y yo tengo que agradecer muchísimo a Rodrigo y al estudio donde estoy grabando a esos detalles. Es decir, si no, no te darías cuenta. Y son detalles que no valen una millonada. Es simplemente tener en cuenta 3-4 puntos clave para mejorar. Eso es, volvemos a jugar con las reglas del juego, de las que hablábamos antes. Exactamente. Oye, y mira, sé que nos hemos ido con la estrategia digital, con el panorama, esto ya me lo avisaste y tienes razón. También me gustaría hablar un poquito de filosofía, porque es algo que a mí me tira mucho. Yo, de hecho, he dado un par de charlas hablando de sesgos y de falacias lógicas aplicadas al análisis de datos, pero son las mismas, o sea, da igual dónde las cometas. Y sí que me gustaría, ya que tengo la suerte de tener a una filósofa en mi podcast, pues hablar un poquito del panorama de la filosofía, de cómo estaba antes, cómo está ahora, las modas, cómo crees que avanzará, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que me choca mucho, por ejemplo, es lo del estoicismo, que se ha puesto bastante de moda. Y no digo ni que esté mal ni que esté bien, digo que como que viene todo un poquito de manera ondulada, ¿no? Y vienen las modas y se van. Entonces, pues quería aprovechar un poco para ver tu punto de vista. Bueno, pase por delante que yo de lo que te voy a contestar es de la filosofía mainstream de gran consumo ahora mismo aquí en el mundillo digital, no de hacia dónde va la filosofía en un sentido académico, claro. porque vamos, te copo 15 episodios de podcast. No, yo no, seguro, porque no estoy tan puesta, pero que hay material para hablarlo, seguro que sí, Noemí, que te pones y copas 15 episodios. Pero mira, hablando de todo el rollo y tal, está teniendo mucha exposición el estoicismo, lleva ya un par de añitos o 3 teniéndola. Esto, vamos a ver, todo lo que ocurre en el mercado americano llega a España 1 año y medio, un par de años después, con Ryan Holiday a la cabeza, que tiene una visión muy concreta de cómo instrumentalizarlo, pero lo de el auge del estoicismo en época actual no es solo de ahora. El estoicismo se ha reinterpretado en varias épocas a lo largo de la historia, desde los griegos, ¿vale? y los romanos. Y hay ciertas asociaciones que promueven el estoicismo desde hace 30 o 40 años en España, por ejemplo, y cositas así. El estoicismo en particular tiene mucha visibilidad porque es útil y es práctico. Decía Claudia Nicolasa en el podcast que grabó aquí contigo que dentro de las corrientes de la psicología, la que tenía más respaldo científico era la terapia cognitivo-conductual, que tiene una raíz estoica muy profunda, ¿vale? Se dice que los estoicos eran los grandes protopsicólogos de la antigüedad. Y bueno, tiene un comentario en ese podcast que si no lo han escuchado, yo les animo a que vayan a escucharlo, quien esté escuchando esto, en el que dice que a lo mejor
nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de vivir en el mundo viene a ser, no tiene que venir exclusivamente de todo el conocimiento que esté demostrado desde la ciencia, ¿vale? Y claro, yo esa frase, que no era tan laboriosa, pero yo la leo, la escucho como filósofa y a mí me hace un check la cabeza porque el conocimiento científico no es el mismo en 2022 que era en 1950. La propia definición de lo que es ciencia no es ciencia, el canon de lo que se entiende por ciencia, hasta qué punto son ciencias las ciencias sociales, hasta qué punto no lo son. Y quienes son en el fondo cientificistas y creen que solamente la explicación científica positiva del mundo sirve para entender y para explicar y para ellos mismos moverse en el mundo, pues muchas veces llegan a absurdos que dejan atrás la cultura. Mira, yo recuerdo una bronca muy grande que tuve con los seguidores de Richard Dawkins. Vamos a meternos en un charco, ¿vale? Venga, va por ello. Bueno, me voy a ello. meter yo, tú no tienes que decir nada. No, yo también. O sea, a mí los charcos me encantan. Richard Dawkins es una de las personas o de las figuras públicas que más se ha manifestado en contra de la interpretación del género de las personas en base al género sentido y no al sexo biológico. Él es defensor de que una persona es quien es, decantado por su sexo biológico. Esto, al margen de lo que pueda suponer en nuestra sociedad occidental hoy en día, a nivel cultural es hiperreduccionista porque ha habido culturas que no solamente tenían 2 géneros, sino que tenían muchos más. En esa realidad, determinada por esa cultura, esa manera de entender el mundo y de relacionarse entre sí, el enfoque de Dawkins no sirve, ¿sabes? Por no hablar de que, por supuestísimo, a día de hoy no sirve, en algunos casos, para referirte a según qué personas que... Bueno, en general, la discusión con él por Twitter venía a ser que no hace falta ser normal, ¿sabes? Y tratar a la gente como a ti te apetece. Tratarla basta con que tengas un dedo de frente y las mínimas dosis de respeto, ¿no? Y empatía. O sea, con una dosis mínima. Luego podemos hablar de toda la complejidad que hay en torno a la transexualidad, ¿vale? A la interpretación del género y a todas estas cosas, a los estereotipos, que es un campo investigado no solamente por las teorías feministas, sino por muchas otras áreas, ¿no? Dentro de la filosofía y fuera de ello. Pero básicamente es eso. Quien tiene un enfoque terriblemente reduccionista, independientemente de que sea cientificista o no, probablemente pierda matices a la hora de interpretar ciertas cosas. Y los matices importan. Porque cuando tú le preguntas a alguien qué tal está y te dice bien, no es lo mismo que cuando te dice bueno. O que cuando te dice me siento tranquilo, pero estoy cansado. O cuando ¿sabes? O incluso en un bien caben todas esas cosas. El mismo bien dicho de determinadas maneras también puede incluso cambiar. Efectivamente. Entonces, a mí es que en general la gente... Mira que yo me dedico al marketing, tío, y que esto es mi día a día, ¿vale? Mi día a día es explicar las cosas de la manera más simple posible, pero con el exceso de simplicidad lo que caemos son en absurdos. Y precisamente es que esto retoma con el estoicismo actual, con un meme, una viñeta que me mandaron, no me recuerdo yo ni de qué cuenta de estoicismo en Instagram era, de una comparativa entre epicúreos y estoicos, ¿no? Que claro, en un cuadrado de 1080 por 1080 píxeles de una publicación de Instagram, pues te digo yo la complejidad y los matices que se pueden colar, ¿no? Luego lo de las tesis doctorales comparando escuelas helenísticas lo hablamos otro día. pero básicamente es eso. Entonces, ¿el estoicismo por qué triunfa ahora? ¿Por qué está como está y todas esas cosas? Pues porque es útil. Se sirve de un montón de herramientas y de ahí la terapia cognitivo-conductual que también las retoma y las desarrolla para que tú puedas vivir la vida de una forma menos emotiva, si quieres, o al menos que las emociones y las pasiones no te dominen y puedas reflexionar, y tiene una utilidad muy interesante. Yo soy la primera que utiliza recurrentemente técnicas estoicas como la dicotomía de control y todas estas cosas. Pero ahora, tal y como se entiende el estoicismo flower power ahora y con el nivel de profundidad que se llega,
se está cayendo en un reduccionismo. Y es muchísimo más fácil encontrar a quienes divulgan sobre estoicismo diciendo que las emociones son malas, lo cual no tiene ningún sentido desde el punto de vista evolutivo, que encontrando gente que te dice, vamos a ver el caso concreto. Entonces, ¿hacia dónde va ahora? Pues no lo sé, estamos en un momento... Esto siempre es pendular. Sí. Mañana será otra cosa, que no es el estoicismo. Pero y es que... me gustaría ver... ¿Sabes? Si tengo que apostar, apuesto a que vamos a ir a una época en la que se va a encumbrar a Nietzsche y la voluntad de poder. Eso estaría muy chulo, ¿eh? Y el superhombre, estoy convencida. Eso estaría muy chulo. De hecho, te iba a comentar varias cosas que me he apuntado para que no se me pasen. Uno sí, pero tú interrúmpeme, que yo aquí me das lengua y tiro. No, está fenómeno, porque ahora tiramos de carrete y hacemos ahí el break. Mira, he apuntado 3 cositas. La primera, hablando de los reduccionismos y de la simplicidad. A mí me gusta simplificar las cosas, pero siempre es como, vale, hay que simplificar, pero cuidado. Cuidado porque simplificar de más es un poco complicado. Y quería hacer un comentario sobre lo que has dicho de las ciencias, ¿no? Al final las ciencias avanzan de manera regular. Es decir, voy a poner un ejemplo súper tonto, pero hace unos años estaba científicamente probado que los huevos fatal para el colesterol, ahora no, es como que contradecimos lo que está demostrado por la ciencia porque es de manera empírica y se utilizan pruebas, se prueba de diferente manera. ¿Qué pasa? Que los matemáticos somos un poco diferentes, ¿no? Es como que llegamos a un acuerdo, ¿no?, entre nosotros y lo que queda de una manera determinada perpetúa. Y muchas veces me planteo por qué pasa eso, ¿no? Es por qué las matemáticas, por qué hay un matemático que llega, se pone de acuerdo, dice que esto está demostrado y ya está. Y yo creo que la raíz de la clave de esto es la lógica y la robustez de la lógica. Porque al final llevas todo a un punto en el que la lógica es clara y te permite volver otra vez a ese reduccionismo simple, pero no demasiado simple, y recapitular todo. Ese era un comentario que quería hacer. Eso es el mito de la línea de Platón. Cuando Platón, en los textos de Platón, describe cuál es su manera de ordenar qué es ciencia, qué no es ciencia, qué es conocimiento, qué no lo es, establece una dicotomía entre doxa y episteme, que viene siendo doxa opinión y episteme lo que es conocimiento, y se puede entender que hay consenso sobre ello, pero es una línea. Sobre lo que más consenso puede haber, lo primero es la matemática, la física, y luego de ahí ya la biología, etcétera, etcétera, y así es como vamos avanzando hacia la política, etc., etc., y los distintos campos del saber, y luego ya está la opinión de este soy yo y aquí esto es lo que pienso. Entonces, pues es el extremo contrario. Que también pero es eso divertida, es el mito oye, de la línea de Platón. Que también es divertida, ¿eh? O sea, a mí de vez en cuando me gusta leer típicos comentarios de esto es así porque lo digo yo. ¿Verdad? Pero escucha, que esto en la historia de la filosofía, pues eso, es tan antiguo como Platón, pero es que tiene un resurgir. En los años 70, la explicación cientificista del mundo era hipertop. Y en esa explicación del mundo no caben los matices de los que hemos hablado antes. Voy a unirte una cosa que has hablado de Nietzsche, porque me ha venido ahora mismo el flash a la cabeza. O sea, viene mi speech, ¿vale? Espero que no te aburra demasiado. Pero cuando hablo de inteligencia artificial me gusta destacar una cosa, y es que hay 3 tipos muy marcados, ¿vale? Uno de ellos que es un poco como que está alejadísimo, otro que es el actual y es el que se centra en tareas concretas, es decir, tú cuando estás haciendo inteligencia artificial lo enfocas en una tarea. Imagínate, predecir qué clientes se te van a ir de la suscripción de pequeñas marcas molonas, ¿no? Eso puede ser un objetivo concreto de un modelo que puede aprender con datos de inteligencia artificial, ¿vale? Tareas concretas. A ese modelo lo llevas a otra tarea, no sirve para nada, ¿vale? No es que sea malo, ¿sabes? Esto se llama inteligencia artificial débil y es como una rama. Luego hay otra, que es la inteligencia artificial general, y es la que anhelamos, ¿no? Es la investigación está yendo hasta esta rama. Es como la conciencia propia de la inteligencia artificial, el decir, realmente esto es humano, ¿no? Es consciente de que un plato es un plato y un vaso es un vaso, como decía Rajoy, ¿no? Es en plan, se da cuenta de ello. Y luego hay un tipo más que ni se comenta, que es la superinteligencia artificial, ¿no? Que ya hablamos de singularidad tecnológica y todo este tipo de cosas. Y siempre que explico estos 3 tipos de inteligencia artificial, hago un símil entre la superinteligencia artificial y el superhombre que definía Nietzsche. Porque al final es eso, es decir,
llegar al punto de superinteligencia artificial es un poco lo que definía Nietzsche como superhombre. Y ese es todo el speech. Está muy interesante porque justo hoy hablaba con Marc, que es un chico que te entrevistó a ti. Hombre, Marc, por favor. Marc es amigo del podcast y compañero, vamos, de toda la vida. Sobre el superhombre de Nietzsche y cómo al final, pues... Bueno, porque por cierto Nietzsche parece, no está casi como muy demostrado, que en sus últimos años de vida volvió al estoicismo después de haberlo descartado totalmente y coqueteó un poco con él, pero como es de esa parte de la vida de Nietzsche de la que no podemos asegurar nada porque toda su producción estaba terriblemente marcada por su hermana, etc., pues no lo sabemos exactamente, pero bueno. Veníamos hablando en qué consiste esa afirmación del superhombre y cómo la idea de que somos potencialidades, es decir, que nosotros nacemos y podemos llegar a ser, ¿sabes? Y al final marca nuestra vida y eso está ahí también desde los griegos, ¿sabes? Entonces me encanta que nuestra forma de entender también la inteligencia artificial está en base a lo que podría llegar a ser, ¿sabes? Y siempre vamos mirando al horizonte que se aleja más conforme más nos acercamos. Total. Y además, bueno, como comentario, es decir, uno de los problemas que creo que tiene la inteligencia artificial y también un poquito lo que estoy intentando yo arreglar a mi manera es el desconocimiento. Sí, el desconocimiento en parte nos crea muchísima incapacidad y vemos la inteligencia artificial como algo súper loco. Y de hecho, yo estoy muy a favor de este tipo de cosas que salen últimamente de generación de texto, de generación de imágenes. O sea, son chulísimas. Eso es el primero que lo hace y me lo paso como un niño pequeño. Vaya, que me he tirado días y días creando imágenes absurdas. Pero tengo mi controversia, es decir, no sé si esto desvirtúa un poco y nos pierde el foco. Es decir, porque para correr primero hay que andar. Y hay mucha gente que ni siquiera se plantea que hay una inteligencia artificial que te recomienda productos en Amazon, que es un sistema de recomendación súper simple, o incluso la propia inteligencia artificial de la Rumba que tienes en casa, o en Netflix, o este tipo de cosas que son aplicaciones como muy concretitas y que están dándole dinero a negocios. Antes de conocer eso en profundidad nos metemos con las imágenes y eso nos desvirtúa un poquillo. Hace 40 años, lo que tú has descrito ahora por inteligencia artificial era lo que pasaba con la programación en general. Entonces, pues veremos a ver a dónde nos lleva. Yo es que soy más de pensar que cualquier oportunidad de divulgar, de contar y de poner en valor lo que, pues en este caso, el tema en concreto, la inteligencia artificial, es una buena oportunidad para conducir el discurso y la narrativa hacia las cosas que son importantes de verdad en tu caso, ¿no? Que es dónde está la utilidad en esto y fíjate con esto podríamos hacer esto otro. O sea, cuando yo estudié teoría de conjuntos en teoría de la argumentación, que al final es lógica, no te imaginas la utilidad que ha tenido a la hora de programar las campañas de publicidad de mis clientes. Cógeme individuos que cumplan esta característica y además cumplan esta característica y no cumplan esta otra y les muestras este anuncio de esta manera. Es que no te haces la idea del problema que da la lógica en programación. O sea, yo que estoy dando clase es uno de los puntos que es como... A ver, aquí tienes que poner paréntesis porque si no cambia la interpretación de lo que es la lógica propia. Y es súper guay porque eso, al final, la lógica de conjuntos te ayuda muchísimo y normalmente la gente que domina bien la lógica de conjuntos, creo que te lo he comentado varias veces, pero termina programando muy bien. Ahí... Sí, tú sigue tirándome que aprenda Python. Yo aprovecho a sembrar semillitas, que luego al final alguna germina siempre. Pero eso que estabas diciendo de la divulgación es bonito y a la par es que es algo común de la gente que suele venirse por aquí, que los dependes venden menos que al final polarizarte, ¿no? O sea, de cara a crecer en redes sociales, si tú vendes que vamos a verlo en tu caso porque no hay una píldora mágica ni hay un atajo, vende menos. Es decir, la gente quiere que le digas, hostia, pues mira, toca aquí este botón y ala, ya eres famoso. No famoso, pero que solucionas todos tus problemas, etcétera, etcétera. Eso es uno de los problemas que veo yo en la divulgación, que como eso vende más, la gente tiende a polarizarse y creo que no hace ningún bien. O sea, entiendo que todo el mundo tiene que tener opinión. Que se lo digan a Carlos Ríos. Bueno, mejor el tema de Carlos Ríos no lo saquemos porque no me quiero yo ganar aquí haters de primeras, pero vamos,
Les respeto profundamente, pero voy a comprar yogures naturales de toda la vida. Ya, yo lo siento, a mí como divulgador no me merece el más mínimo respeto. A 30 y pico de mayo de 2022. No, y es que llevo tiempo que ya tampoco me lo merece, pero bueno, como persona tiene derecho a vivir. Entonces... pero eso es otra cosa que merecerme respeto intelectual, hombre. Imagínate que tuvieras que respetar intelectualmente a toda la gente que conoces. Menuda mierda. No, claro, no sería bonito, pero vamos, yo es que siempre, o sea, de hecho es que lo he comentado varias veces en abierto y es como, Carlos Ríos tiene un discurso que ha causado una cantidad de TCAs a la gente que lo ha escuchado que no se hace la idea. Es que si se hace la idea y es consciente, tiene dos opciones, o es idiota y no se da cuenta de eso, o lo sabe y es mala gente. Y en cualquiera de los dos yo casos... creo que es mucho más fácil negarlo y vivir en una disonancia cognitiva y quedarse con el jeje, aquí te estoy subiendo un meme, pero en realidad estoy hablando del chupar hielos, que es un motivo clásico para matar el hambre cuando tienes un TCA. O sea, no. Check, fuera, paso olímpicamente. O sea, es que... No apto, Carlos Ríos, en este podcast. No apto, efectivamente. El Nutri-Score sale en negro, ¿sabes? No le damos el apto. Esa es otra, la del Nutri-Score. Bueno, al final, a ver, ¿ves que cómo nos vamos? Bueno, esto es maravilloso porque la parte del podcast, o sea, yo tenía en mi cabeza hablar de sesgos, de estrategia digital y de filosofía. Y al final la filosofía es justamente eso, ¿no? Irse un poquito por las ramas. O sea, que me parece estupendo. Vale, Noemí, viene la pregunta que suelo hacer casi siempre y que es un marrón para los invitados y para mí. Y es, ¿cómo influyen los datos en tu trabajo? Porque a priori puede ser que no lo veas, pero el objetivo de este podcast es unos deberes difíciles para mí y es demostrar que la presencia de datos en todo tipo de situaciones de nuestra vida y sin volvernos locos, por supuesto, sin exagerar, nos ayudan siempre en nuestro trabajo. Bien usados. Estoy muy de acuerdo. Es que gran parte de mi trabajo se fundamenta en encontrar la información relevante para tomar decisiones adecuadas, las decisiones más adecuadas para tu negocio. No solamente basándonos en datos cuantitativos como en información cualitativa y desde luego sabiendo acceder y sabiendo interpretar esa información cuantitativa que como nos la dan también las herramientas del marketing digital, pues igual hay que coger un poquito con pinzas porque tenemos problemas de trazabilidad y tenemos problemas de tal y un margen de error razonablemente considerable, sí. Muy alto. Pero bueno, sabiendo que de la misma manera tampoco nunca vamos a estar a salvo al 100% de los sesgos, pues chico, con estos todos hay que lidiar. Entonces, gran parte de mi trabajo es analizar el estado interno de un negocio en su presencia digital y su estructura y su día a día offline también, para elegir hacia dónde ir de la mejor manera, de la manera más eficiente posible, donde los recursos se asignen de una forma que tenga sentido realmente y para cumplir unos objetivos que también deben ser cuantificables, o sea que imagínate. Fíjate que esto que has dicho de conseguir información relevante para mejorar la toma de decisiones, así simplificado, tú has dicho al principio del podcast, bueno, yo también lo he contado, pero que tú te dedicabas a la estrategia digital, ¿no? Un analista de datos es alguien que está en un departamento que le dan unos datos, una base de datos, un como sea, y él tiene la misión de bucear en esos datos y extraer información relevante para el negocio. Ahora bien, dime tú qué diferencia hay entre lo que tú haces y, salvo épsilon matices, o sea, algunos matices que cambian, ¿qué diferencia hay? O sea, realmente tú haces tareas de un analista de datos y más cosas, por supuesto. Totalmente, pero más cosas también. O sea, porque una cosa es tener un compendio en bruto de datos, de los cuales establecer o detectar ciertos patrones. Otra cosa es interpretar esos patrones o esa información que has extraído. Y otra cosa distinta es poner de relevancia esa información en el contexto de los objetivos que tiene el negocio en ese momento, de la presencia digital que tiene en ese momento, en esa casuística concreta, y de las aspiraciones y expectativas que tiene de hacia dónde quiere llegar en el tiempo en el que quiere llegar. Y básicamente a lo que yo me dedico es a coger todo lo que está ahí en delante, que he dicho, todas estas cositas, y a darles sentido y decir lo más sensato ahora mismo, por esta razón, siempre motivado, por esta razón y por esta razón, podría ser hacer esto, esto y esto.
Y vamos a darnos este tiempo para hacerlo y ver si estamos en la línea correcta o tenemos que corregir la hoja de ruta. Es que no me malinterpretes, no quería decir que hicieras únicamente la tarea de análisis de datos, sino No, te que... aseguro que es que no la hago ni la mitad de bien de lo que puede hacer alguien que Seguro, se dedique seguro que exclusivamente sí. a eso. Estoy convencido de que sí. No me piques a meterme a verlo porque estoy seguro que sí. Pero lo que quiero decir es que al final parte de tu día, aunque tú inconscientemente no lo valores así, es análisis de datos. Y parte de lo Hombre, que por haces es análisis de supuesto, datos. sí, por supuesto. Y eso es lo que cuesta que la gente vea. Es decir, a mí me cuesta decirle a la gente que el análisis de datos no es un departamento de raros en vaqueros y camisetas de Iron Maiden, ¿sabes? Es algo Yo podría ir así. que podría ser, pero que no es el caso, que está muchísimo más presente de lo que creemos. Y bueno, ya hemos traído gente de salud, de trading algorítmico, de diseño, ahora tú, Claudia con psicología, Alberto que hace divulgación de fitness y nutrición, vendrá gente de publicidad de pago en Facebook Ads. Es decir, intento traer muchos temas diversos para que se vea que es un nexo común, que es transversal. Y es un poco mi objetivo. Tú imagínate que tienes una página web y quieres saber, no sé, me lo invento, una página web para que la gente se suscriba a tu newsletter, de tu negocio, de tu marca personal o lo que quieras. Y quieres saber a qué altura del texto que van leyendo la gente en esa página web resulta más sencillo que la persona se suscriba. O quieres saber si hay un porcentaje demasiado amplio o demasiado pequeño de gente que llega a tu página web, lee lo que haces, resulta que lo lee, pero no se suscribe. Las decisiones que tienes que tomar en según qué situación es completamente diferente y eso te lo dan los datos. O sea, tú puedes estar pensando que a lo mejor lo que tienes que mejorar es los textos de tu web y quizá lo que tienes que mejorar es solamente la velocidad de carga, porque hay muchísima gente que ha hecho clic en tu anuncio en publicidad, ¿sabes? Pero no se ha suscrito finalmente porque tu web tarda en cargar 6 segundos y nadie se espera 6 segundos a que cargue una web. Lo he Toda vivido. esa información la tienes que gestionar y tienes que saber dónde está, cómo encontrarla y no necesariamente resolverla para ti, para tu negocio, que para eso están los profesionales, pero desde luego tienes que saber qué es lo que no está funcionando. Y tienes que valorar la importancia de esto, que esa es la Claro. clave. Que bueno, que yo digo esto y luego, por otro lado, yo personalmente, cuando divulgo, cuando hago otras cosas no, pero en general mi divulgación es en base a, no sé si puedes poner un pitido ahí, Rodrigo, pero en base a lo que me sale de los cojones, básicamente. Es decir, si a mí me apetece subir un por de algo, lo subo, que no es lo mejor, por supuesto que no es lo mejor para crecer, pero sí que veo que la gente que valora mi contenido cada vez lo valora más. Y recibo mensajes muy guays. Y eso es lo que me vale. Al final esa es la métrica que yo... Fíjate, si los datos son importantes en el mundo del marketing, que ha dado lugar a una rama propia, que es el growth marketing, que se basa en hacer experimentos y en tomar decisiones en base a los datos recogidos de esos experimentos. Tú lanzas 2 o 3 experimentos por semana y voy a hacer este cambio, voy a hacer este cambio, y en función de toda la gente, cómo se comporta con esos cambios en mi web, en mi app o lo que sea, tomo estas decisiones y voy haciendo esto. Sí, lo pasas por una aplicación que te traque información, derivas tráfico, ¿no? Y haces pruebas Claro. test A/B y este tipo de cosas. Vaya, mira. Valoras si tus objetivos mínimos han sido este y en función de tal tiras por un lado o tiras por el otro. Claro, pero está más guapo decir que haces growth marketing a decir que analizas datos en este sector, porque es que es así. O sea, me refiero, yo cuando hablo, yo soy analista de datos, bueno, yo hago movidas en internet, pero es que está mucho más guapo decir que haces modelos de inteligencia artificial. Es que es así. Es que es así. Pues mira, Bueno. Experimentación basada en datos. Ese es el apellido del growth. Ciencia de datos, fíjate, que es muy parecido, ¿eh? Muy parecido. En el sector del marketing, pero yo cuando hago ciencia de datos al final hago esto. Es decir, yo tengo que hacer mis contrastes de hipótesis y tengo que validar Claro. Pues al final, método científico con datos y enfocado en un negocio. Es que no hay más. Si lo quieres llamar growth marketing, pues no lo conocía. Gracias por el término. Me lo apunto también. Pero es muy parecido. Es muy parecido. Pues ahora vamos a enlazar los sesgos con este tipo de cosas. Ahora voy a tirarte del hilo de los sesgos porque es un tema que me encanta. El sesgos, falacias, todo esto es maravilloso. Entonces me gustaría preguntarte por los principales sesgos que crees que comete el ser humano, ¿sí?
bueno, no hace falta que sea en marketing, sino en la vida en general, en razonamiento. Y vamos a darle una vueltilla, vamos a tirarnos un poco la bola a partido de ping-pong de estos sesgos mezclado con los negocios. Ostras, es que te diría que todos. Y a mí Todos. me voló mucho la cabeza el día que descubrí algunos papers en psicología que dan cuenta de que da igual lo inteligente que seas, en tu escala de CI y todas estas cosas, que vas a cometer sesgos igual. Es más, es posible que por conocer los sesgos tengas una tendencia mayor, o sea, la muestra de gente que sí los conocía y que sí se había formado, resulta que presentaba una prevalencia mayor de caer en esos sesgos, ¿no? Entonces, claro, es que entroncan con una parte muy profunda de nosotros y es con las heurísticas que tenemos que aplicar a la hora de interpretar la realidad, porque interpretarla de manera consciente, como animales que somos, sería agotador y no sería posible. Entonces tomamos atajos y los atajos son nuestro día a día, y si asumimos que la gente que rankea más alto en el CI toma más atajos y más rápido, mayor probabilidad de error quizá, ¿no? Sí, pero es que al final es un poco lógico, ¿no? Es decir, si no cometes sesgos tampoco puedes evolucionar. Es decir, por esto de la parálisis por análisis, o sea, al final, vale, Ujú. los sesgos están mal, los interpretamos, los conocemos, caemos en ellos, por supuesto, pero también sin sesgos, ¿cómo avanzamos, no? O sea, No, es que no podrías, te bloquearías totalmente. por eso digo que al final están mal y están bien. Es decir, hay que tenerlos muy presentes. Yo, por ejemplo, cuando analizo datos, sí que le digo a la gente que de una primera pasada se coma todos los sesgos necesarios, pero que luego revise. Y luego diga, Ah, oye, pero eso por aquí. supuesto. Esa es el cómo podemos protegernos frente a esa situación. Pero es que ocurre cuando analizamos datos y ocurre cuando nos gestionamos nuestro negocio. Te lo digo porque hemos hablado antes de la newsletter de Pequeñas Marcas Molonas y de que originalmente fue un ebook. Bueno, pues como en mi cabeza originalmente fue un ebook con 5 casos y no sé qué, no sé cuál, cuando yo lo convertí en newsletter, la cifra del 5 se quedó en mi cabeza y los 5 casos, y de alguna manera yo pensé que originalmente la newsletter tuviese un onboarding de 5 emails y luego ya te apuntaba, ¿sabes? Empezabas con los emails normales. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué vas a consumir 5 casos de repente, ¿sabes? Hasta que la gente recibe el primero, entre comillas, de verdad, Ya ¿sabes? Pero como estaba ahí arraigado, pues hasta que lo puse en común, por cierto, en el mastermind en el que tengo a Mark también, y fue como, pero escúchame. Y, efectivamente. Pero como es una idea ahí enraizada, que de alguna manera de la que no te has desquitado, has quitado una parte y no te has desquitado de la otra, pues ahí sigue. Pero es que esto nos pasa continuamente en todos los ámbitos. Oye, aquí me ha pasado a mí también, ¿eh? En el podcast. Yo empecé diciendo que los invitados surgieran un tema y traigo a esa persona o a ese tema. Y yo vi que me estaba limitando de la leche. Porque, por ejemplo, a ti no te ha invitado nadie, entre comillas, no ha habido ningún invitado que Jope. haya dicho, quiero a Noemí en el podcast. Pero yo quería invitarte, entonces era como, joder, ¿por qué estoy limitado? O sea, me refiero, me he puesto una regla absurda que está Ujú. bien para tener más ideas, para invitar a más gente, pero por otro lado está mal porque me estaba limitando. Y era evidente, es lo mismo que te ha pasado a ti con lo del ebook. Pues esos son sesgos, pero es que están en todo nuestro día. O sea, desde que haces la cama por la mañana hasta que te vuelves a acostar. Pues mira, vamos a sacar un tema que me gusta mucho, que es el sesgo de confirmación, que seguro que estás puesto en ello. Y siempre lo mezclo un poco con los algoritmos de las redes sociales y con consumir contenido, ¿no? Con las micro burbujas de información que llamo yo, o los micronichos, o nuestra pequeña burbujita. No sé cómo lo ves tú. Ya he visto que tienes un invitado especial ahí en el podcast. Oye, una pena que no pueda participar ese gatete. Mi invitado especial es mi gata Plata, que la pobre está malita y que confío en que los que están al otro lado estén escuchando su ronroneo porque acaba de despertarse de la siesta y es la cosa más satisfactoria que te puedes echar a la oreja. No, fuera de coña, está demostrado que segregamos oxitocina, que es la hormona del amor, cuando oímos ronronear a un gato. Salvo que odies a los gatos, entonces no, ¿vale? Pero la gente normal, sí. A Me mí decías del sexo. no me entusiasman demasiado los gatos, No. la verdad, pero creo que soy un poco yo gato, entonces es por eso. Ah, claro, hay competencia ahí, rivalidad importante. Sí. Me decías del sesgo de confirmación. ¿Sabes? A mí me resulta terriblemente divertido ver a los politólogos de Twitter cuando han pasado unas elecciones.
¿Por qué? Porque son profetas del futuro y siempre la cagan. Porque hacen sus profecías en base a su realidad en Twitter y tú puedes ponerte la muestra todo lo grande que quieras, pero nunca va a ser el 100% de la realidad de los votantes que van a ir y decidir votar, ¿vale? Y yo misma he decidido votar, no mi voto, pero he decidido si ir a votar o no ir a votar el mismo día de unas elecciones, así que imagínate, ¿vale? Y luego se enfadan mucho y aprietan los puñitos muy fuerte porque lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no ocurre. Y es porque en gran medida estamos hipersesgados por ese filtro burbuja, que no deja de ser un efecto, te iba a decir indeseado, pero hay gente que se aprovecha mucho de ello, de las redes sociales, de que tal y como están conformadas, solamente te van a mostrar, conforme tengan suficiente información sobre tus preferencias de contenido que o bien encaje en tu manera de ser y en tu manera de interpretar el mundo y le puedas poner un corazón y un like, ¿vale? Para que nos entendamos, o bien en realidad lo que haga sea lo suficientemente problemático como para generar en ti una emoción concreta y una reacción concreta, es decir, la viralización de, pues si yo soy de derechas, el de izquierdas, el no sé qué y no sé cuál, ¿sabes? Porque eso ayuda a que tú sigas pasando tiempo en la red social y ellos sigan obteniendo información sobre tus patrones de comportamiento que luego monetizarán, etcétera, etcétera. De hecho, y eso es el voy a filtro meter aquí burbuja. una calza. No sé si lo has llegado a escuchar, pero hablé con Claudia de ello y luego lo comenté a posteriori sobre el caso de Cambridge Analytica, que justamente se basa en eso. Y ya no era solo enseñar lo que quiera la persona, sino chocar con su opinión. Es decir, si tú sabes que, o sea, si el algoritmo sabe o la persona que está detrás del algoritmo sabe que tú estás medio enfadado con X partido político, te enseña algo para que te termines de mosquear. Y eso era maravilloso, o sea, bueno, maravilloso, en el sentido de, me parecía que estaba muy bien pensado, obviamente muy mal. Porque decanta el voto a un indeciso. Pero Efectivamente. es que es el mismo principio que opera detrás de la crisis que vive la prensa tradicional, aunque se haya digitalizado hoy en día con los clickbaits, porque se monetizan en base a los anuncios que se visualizan en sus páginas web y al margen de que la mayor parte de la gente ya es sensata y trabaja y vive con adblockers, ¿vale? O sea, y no ven esos anuncios. Espero. El clickbait presenta una realidad apocalíptica y luego resulta que 3 meses después, para empezar, la mayoría de la gente ni se acuerda, pero 3 meses después la realidad no tiene nada que ver con lo que te contaron. Es que la prensa precisamente no tiene mi cariño especial. No solo por el clickbait, sino porque al final creo que juegan un poco con la desinformación y bueno, yo qué sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no lo he terminado de comentar en Twitter, pero sí que me gustaría comentarlo. Mira, vas a abrir el melón. Muchas veces se nos vende en cuanto a contaminación y a todo este tipo de cosas, ¿no? Se nos hacen comparativas del tipo, pues ver una serie de Netflix contamina lo mismo que una barbacoa para 8 personas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que eso está completamente sesgado. Es decir, para ver la contaminación de uno tienen en cuenta hasta lo que gasta la red eléctrica hasta tu casa, lo que gasta, bueno, y en Tesla pasa un poco igual, lo que gasta la fábrica de batería y no sé qué. Y para valorar la barbacoa es solo el carbón. Y es decir, coño, y lo que han gastado en energía para fabricar la barbacoa y los alimentos y el desplazamiento de las personas al sitio de la barbacoa. No, si te pones a hilar, la comparativa no es justa. Y que yo entiendo que haya políticas que busquen mejorar las emisiones de CO2 y todo este tipo de cosas, pero que muchas veces lo que buscan es la polémica. Y el decir, siéntete mal por ver una serie, una película o por hacer X cosa porque estás contaminando un montón. Y es como, joder, si te quitan esas cosas que a ti te apetecen y te gustan y te minan la cabeza diciendo que está súper mal y que es horrible porque han hecho una comparativa sesgada, es que es tremendo. Pero eso está muy guay para que el debate no sea por qué China sola contamina el 70% del total del mundo. Mientras tú te debates entre si la barbacoa te debería hacer sentir más culpable o ver un capítulo de Netflix, a China se la suda olímpicamente que a ti te cobren a 10 céntimos de euro la bolsa de plástico. Exactamente. Es que ese es el tema. Entonces, es una falsa dicotomía realmente, pero es que todo esto es que está poblado. Es que tienes que ir con un paraguas, tío, cada vez que navegas por internet con estas vainas. Es decir, en serio, o sea, así de sencillo, de verdad. Tan fácil lo ponéis que, jolín, ¿sabes?
¿Por qué esquivamos el debate de verdad que hay detrás de todo esto? Es como la movida que hay con el estudio este que salió ahora de que la jornada continua perjudica a las mujeres, la jornada continua en los colegios ¿Sí? perjudica a las madres trabajadoras. Claro, porque a día de hoy, y por cuestiones culturales y biológicas, si se quiere, la crianza, sobre todo los primeros años de vida, recae fundamentalmente, no siempre, pero fundamentalmente en las mujeres, ¿vale? Y eso hace que seamos más propensas a cortar nuestra jornada, a coger reducción, a renunciar a una promoción, vamos, a un ascenso, Sí. etc. Y el debate se quedaba ahí y nadie se preguntaba por qué los niños tienen que estar en el colegio las horas que trabajan sus padres sí o sí, si esas horas que se pasa en el colegio son ideales para alcanzar esos objetivos educativos o se podrían reducir, y por qué los países que tienen jornadas laborables en número de horas a lo largo del año más largas, 1800 en el caso de España, 1900, etcétera, 1900 horas al año, resulta que tienen jornadas escolares tan largas como ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el colegio es el sitio en el que se aparca a los niños cuando no pueden estar con los padres que tienen que estar produciendo. Porque si tú te vas a estos países que lo petan en PISA, ¿vale? Resulta que tienen jornadas, horas escolares, horas lectivas, mucho menores en número de lo que tienen otros países que rankean mucho peor. Así que las horas no necesariamente tiene que ser una variable que decante la calidad educativa. Pues volviendo esto a lo mismo, ¿por qué el debate no es que en España, para poder producir al nivel al que producimos, con la productividad por hora estancada desde hace tantos años, el problema es la jornada continua y los profesores que trabajan menos horas y jeje, qué contentos están? ¿El problema es ese? ¿O el problema es que los niños están separados de sus familias, que son criados fundamentalmente en instituciones al margen de la familia que los ha querido tener? O no, pero bueno, o que debería ser su entorno, ¿sabes? Su tribu, tío. Y nadie saca a colación el debate de en España tenemos una movida importante con las horas que se trabajan. Es que es una movida muy importante, además, porque creo que todo el mundo es consciente, pero nadie destapa el melón, ¿no? Es como, ¿tú no te das cuenta que estás 8 horas calentando una silla? O sea... Es que es alucinante, es que es alucinante. Y claro, luego, joder, yo soy autónoma, yo me doy cuenta de cuánto puedo producir por hora, sí. Y de cuánto me cuesta, y no solo en cuota, en seguro, en que la movida siga funcionando, en formaciones, etcétera, etcétera. Yo tengo localizado cada euro de lo que cuesta y todo lo que yo produzco en el sentido de facturo, ¿no? De rentabilidad, de todas esas cosas, ¿sabes? Y yo sé que se puede... O sea, que una persona, un ciudadano, puede producir a un determinado nivel, dadas ciertas circunstancias, pero es que luego tenemos un montón de personas que no producen a niveles mínimos. Aparte de que la gente no entiende que para que puedan contratarte y pagarte 1.300 euros, tú deberías ser capaz de producir por encima de 3.000 euros al mes y además que la empresa tenga suficiente trabajo para darte, que es otra condición también necesaria para crecer en plantilla, y es algo que los autónomos, solopreneurs, etcétera, etcétera, sufren mucho porque no existen modelos híbridos que te permitan empezar a crear esa plantilla, o al menos no son lo suficientemente ágiles las jornadas parciales y todas estas cosas para poder empezar a, ¿sabes?, a generar equipo y pasar de ser de 0 a 1, de 1 a 2, es mucho más complicado. Es que no te das cuenta de la productividad que puedes generar y de cuánto puedes sacar de trabajo o cuánto no. Creo, o sea, esto no lo afirmo tampoco, pero creo que no te das cuenta hasta que estás metido en un jardín como lo que has dicho, o en mi caso también, que yo también soy autónomo. Hasta que si no trabajas no cobras. Efectivamente, porque yo me di cuenta, creo, el año pasado. El año pasado, en agosto, fue mes de parón absoluto, o sea, nadie quería trabajar. Yo sí, yo estaba limosneando curro en todos los sitios, en plan, oye, ¿no querrás un proyecto? Y era como, ¿cómo es posible que todo el mundo haya parado todo? Porque claro, si paran las empresas, pues paran los trabajos, no cobras. Y era como, tío, no voy a tener curro porque ha parado todo. Y no te queda otra. Es lo que tú estás diciendo, que hay que ser consciente de que para que te paguen X tienes que producir Y. Y eso es así. Y ese tema de la previsión es algo que yo trabajo mogollón con los emprendedores con los que trabajo y planteamos estrategia de negocio, estrategia digital y todas esas cosas, porque es que con eso tienes que contar y ante eso tienes que protegerte también, porque si no tu negocio, caput. Sí.
Yo ahí me vienen bien tus consejos, Noemí, porque no soy lo mejor de la planificación, la verdad. La verdad que estimo los tiempos bien, pero muchas veces estimo lo que tengo que ingresar por debajo y ese tipo de cosas son complicadas. O sea, hay que echarle Sí, más tiempo del que lo parece. son, sí. Sí. Y hombre, mira, conforme mayor calidad tenga tu histórico, más fácil te va a resultar predecir Al lo que final, necesitas al final es ingresar. que siempre es así. Al final es calidad de los datos, cantidad y, por supuesto, analizarlos bien. Analizarlos bien. Otro de los sesgos que iba a comentar contigo era el de disponibilidad. Y creo que lo vas a ver súper guay con un ejemplo que te voy a poner yo de los datos tal cual. De cuando tú estás buceando en una base de datos, imagínate, a ti te dicen, oye, quiero ver si realmente los clientes que son mujeres compran más de este tipo, ¿no? Te lanzan esta Ujú. pregunta, pero si te fijas la pregunta ya va ligeramente... No te pregunta quién va a ganar más o quién te hace ganar más o quién es el mejor cliente, no es, oye, este tipo de cliente hace mejor esto otro. Entonces tú ya vas con eso en la cabeza y haces una consulta o buscas en tus datos. Lo primero que te sale puede tener más o menos muestra y tú ya dices, pues ok, pues no. Y ahí lo dejas. Y eso es un poco el sesgo de disponibilidad, ¿no? Es decir, tienes esto a mano, lo coges y confirmas con este tipo de conclusión. ¿Esto también aplica o te ha pasado a ti o tienes algún caso que nos puedas contar de decir, pues es que tenía esto a mano y la cagué de lleno? Pues mira, de lo que hablaba antes de la propia historia, porque tenía esa idea ahí enraizada, pero es que lo estabas contando y yo no me he ido al marketing, me he ido a la crianza. También nos vale. Cuando tú tienes un niño pequeño, 2 años o así, que son a nivel de conformación de la persona, ¿vale? Son importantes. Y tú no quieres que haga una cosa, tienes varias opciones. Puedes decirle no hagas esto o puedes decirle, no sé, por ejemplo, no juegues con las tijeras que están encima de la mesa o puedes decirle, ¿prefieres jugar con la pelota o con el libro? Claro. Ese es el sesgo de disponibilidad. Y juegas con ello. Joder, pues me parece fantástico. No me hubiese Pues imaginado ese ejemplo, ¿eh? hay un montón de movidas en torno a, pues eso, a la crianza, las corrientes estas de disciplina positiva, que a mí el nombre me parece Uf. horroroso, pero bueno, que hablan mucho de esto, de recursos, bueno, de psicología infantil, o sea, muchos de los que divulgan sobre esto son psicólogos infantiles. Y te explican cómo gestionar este tipo de situaciones que pueden ser la raíz de una rabieta, porque aparte tú piensas que los niños hasta los 6 7 años están dominados por su cerebro reptiliano. O sea, es como cuando tú te mosqueas que te cagas, pues ellos se mosquean que te cagas todas las veces que se mosquean, ¿sabes? Y tú no puedes razonar con alguien. Aparte que no puedes tratar como a un adulto ni esperar que se comporte como un adulto a alguien que no es un adulto, ¿vale? Entonces, todo este tipo de estrategias intentan más o menos servir para que la situación se encauce más o menos, porque el que también eres un adulto eres tú y no siempre es fácil actuar como el adulto, ¿eh? Estaba justo apuntando este ejemplo, que me ha gustado un montón. La verdad que no lo conocía. También, lógicamente, yo todavía no he sido padre. Entonces, estaba apuntando este sesgo porque me parece una anécdota brutal, que me apuntaré y te robaré, por supuesto, sin mencionarte, porque, Espero que las uses en todas tus clases. de hecho seguramente sí, pero por supuesto siempre sin mencionar, porque es algo que es Claro, maravilloso. porque dar crédito no paso. Dar Si lo aprendí crédito, en internet, ¿qué más da? exactamente, no se estila, no se estila. No, te mencionaré seguro, además. Pues porque si no, no va a colar, vaya. Van a decir, pero qué niño, pero qué dices. Bueno, una de las cosas que me molan, aparte de las matemáticas, como has podido ver, y la filosofía y este tipo de cosas, hay una disciplina que es parte de las matemáticas, estadísticas, y que es la teoría de juegos. Me tomo un poco el podcast como un juego de suma positiva, es decir, que toda la gente que está en el podcast, en este caso tú y yo, que sumemos, ¿no? Que los dos ganemos y que tú también pues, te lleves un buen rato, te lleves un aprendizaje o lo que sea. Por supuesto, yo me llevo 100% de aprendizaje aquí, o sea, estoy disfrutando, que es más egoísta este podcast que nada. Y he preparado un pequeño juego que espero que no te conozcas, la verdad, porque si no, sería un chasco, que es sumar hasta 20. ¿Sí? O sea, Ok. esto consiste en sumar hasta 20. ¿Qué posibilidades tienes? Puedes decir un número o dos. Es decir, tú puedes empezar diciendo 1 2
y yo puedo seguir diciendo 3 o 3-4. Rebota a ti y tú puedes seguir diciendo 5-6 o solo 5. Puedes decir un número o 2. Y ganas cuando llegas a 20. Creo que me he explicado bien, ¿no? Que la última vez que hice un juego... Entiendo que siempre tiene que ser consecutivo. Sí, eso es. O sea, puedes sumar 2 o sumar 1. Una persona empieza, la otra persona sigue, suma 1, suma 2, el que llegue a 20 gana. El que diga el número 20, gana. Entonces, como con Alberto perdí, por supuesto, me ganó en un juego, pues otro, que no sé si expliqué del todo bien, pero me ganó, pues ahora he dicho, oye Rodrigo, ¿por qué no montas aquí un espectáculo para jugar tú con Noemí? Que así puedo meterme con los dos a la vez, que eso es fantástico. Entonces, no sé si estás por ahí, Rodrigo, y te puedes meter ahí Sí, ya estoy por aquí. En el podcast, pues perfecto. Pues me gustaría que echarais una partida de este juego de llegar a 20. Necesito que me repitas otra vez las normas. Vale. No me he enterado bien. No tengo ni la más remota idea. Vale, perfecto, esto nos viene bien. Las normas son muy sencillas. Empieza uno y puede decir 1 o 2 números. Es decir, imagínate, empiezo yo, digo 1. Le toca a la otra persona. La otra persona puede decir 1 o 2 números. En este caso, como yo he dicho 1, la otra persona puede decir 2, 3 o solo 2. Y rebota otra vez. Es como una secuencia. Y el objetivo... ¿Suma 1 o suma 2? Exactamente, sumas 1 o sumas 2. Y el objetivo es que gana la persona que dice 20. Es decir, si la otra persona termina en 19, pues tú dices 20 y ganas. Ok, Entonces, pues nada, ¿quién empieza? yo mismo. Venga, empieza Rodrigo. 2. ¿Lo ha entendido? Sí. No, hombre, no tiene que decir 1, 2. 1, 2, 1, 2. Vale, ok. 3, 4. Rodrigo. Cri, cri, cri. Ro- 3 días después. No entiendo entonces. ¿Por qué tengo que decir el número de antes? Joder, pues que es una secuencia. Tienes que decir 1, 2. Pero puedo decir 3, 4 y 5. No, porque son 3. O Solo puedo sumar 1. Puedes sumar 1 Uno o puedes o sumar dos. como mucho 2. Vale, uno os o quiero dos. sumar 2. Vale, pues ella ha dicho 3, 4, pues tienes que decir 5, 6. Pero eso no son dos. No son sumar 2, sumas 1 solo. De 3, 4 a 5, 6. 4 a 5, 6. Rodrigo, por Ah, favor, vale, ok. dedícate a mezclar música porque lo que es las sumas las lleva regular. Yo siempre hablando bien del productor musical y la única aparición estelar que hace en un podcast es para quedar así. No, por favor. Que no entiendo por qué tengo que decir el número de antes. Te lo voy a intentar explicar por enésima vez. No, no me lo explique. No me lo explique porque no lo voy a entender. No lo voy a entender. Te ponga como te ponga, no lo voy a entender. Pero no es el número de antes, es que ya termina en 4. Vale, pues 5, 6, Vaya. 7, 8. 8, 9. 8, 9 no, 9. 9, Vale. 10, 11. 13, 12, 13. Vale. 14, 15. 18. 19, 20. Vale, tenía que haber dicho 1. Pero da igual, 17, claro, 19, 20. Si el truco aquí está en quién llega a 17 o quién llega a 18. Y dependiendo de lo que diga el otro, tienes que decir una cosa u otra. Noemí ha pillado el truco. Venga, empiezo yo. Venga, empiezo yo a ver si es verdad que has pillado el truco. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14, 15. 16, 17. Puta. Claro, pero si no vale si tú has jugado antes. Es que la idea de esto es hacerlo rápido, ¿no? Ya está, ya perdí. La idea, efectivamente, ahora ya pues dices 18, 18, 19 y ya Claro. llegas a 20. Vale, la cosa Cualquiera es... de los dos caminos Exactamente. posibles. Es porque tú puedes reducir para atrás el juego. Entonces, si tú tienes que terminar en 20, puedes ir viendo qué números te dan la victoria. Eso es. Y al final te das cuenta que es el 2. Entonces, claro, si en el momento en el que tú coges el 2, que es lo que he hecho yo, he dicho 1, 2, ¿no? Entonces ya lo único que tienes que hacer es decir lo contrario que dice la otra Claro. persona. Si la otra persona dice Claro. 2, tú dices 1. ¿Qué pasa? Pues que me gusta esta como reflexión, ¿no? De la teoría de juegos que al final, pues, oye, con la racionalidad y la información perfecta, pues se puede jugar, ¿no? Entonces siempre es como un juego absurdo, es decir, pues empieza uno, dice 1, 2 y se ha terminado la partida. No tiene mucha emoción, ¿sabes? No es un juego divertido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tomamos decisiones de forma inconsciente, porque no conocemos las reglas del juego, de la estrategia digital, del análisis de datos, de lo que sea. Y por eso influyen los sesgos. Nosotros tenemos que trabajar, te iba a decir que en el 99% de los casos, sin toda la información.
lo que se Eso dice. es, No es siempre, nunca. Son mercados de información, son, vamos, mercados imperfectos, ¿no? Entonces, claro, justamente yo os he puesto a jugar y vosotros no teníais la información. O sea, teníais la información de las reglas del juego, pero no teníais la información completa. Yo quería empezar en 2. Mira, yo he llegado hasta el he de decir, 16-17. Pero como no me he Si me enterado... llevo a echar atrás... Rodrigo, has perdido, tío. Has Es que perdido sigo y- sin entender por qué tengo que decir la secuencia de los dos números. Pero que no tienes que decir la secuencia de los dos números. Tú tienes que continuar lo que ha dicho la otra persona y sumar 1 o 2. Bueno, Así de pues sencillo. no, a mí me cuesta. Yo quiero decir solo el número final. Tú ahora pones una música porque si no de esta no sales. O sea, ya no puedes salir de esta. Entonces, pues nada, yo invito a la gente que está escuchando el podcast que haga esta prueba, porque evidentemente si tú te pones a jugar con una persona y en el juego no todos los agentes tienen la misma información, Claro. el juego está desequilibrado. Y muchas veces nos pasa eso en la vida. Cuando estamos viendo en redes sociales o estamos viendo la prensa, nosotros no tenemos toda la información que tiene el otro agente y entramos en un juego que está desequilibrado. Entonces, eso era un poco el resumen que quería darle a Noemí y contarle un poco esto de la teoría de juegos y que espero que el juego de este podcast haya sido de suma positiva y que las dos partes nos llevemos algo positivo. yo me lo de paso esto. estupendamente. Y ahora toca la parte del compromiso. Ahora tienes que responder las preguntas típicas de este podcast que son las fáciles, pero son las difíciles a la vez. Primero, quiero una recomendación de... Me da igual, siempre digo series, películas, libros, podcasts, blogs, revistas, objetos de decoración. Ya no sé qué poner. O sea, lo que tú quieras, nombres de perro, lo que quieras, que definan a Noemí. Porque me gusta hacer esa asignación de vas a hacer una recomendación, la gente que lo escuche va a escuchar esa recomendación, por supuesto, y quiero que luego, cuando vea ese libro, vea esa película, vea lo que sea, se acuerde de Noemí. La Antígona de Sófocles, Hay que apuntar esto. que es el libro que más veces me he leído. Bueno, el libro es una tragedia. Es una tragedia. Sí, griega. Y me lo leo todos los años. Y si lo tienen más fácil y no es su estilo, el Grandes Esperanzas de Dickens, a mí me marcó mucho cuando lo leí. Oye, muy buenas recomendaciones, ¿eh? Una la conozco, eso es bueno. Pero la primera me la he apuntado, porque yo siempre me comprometo a, por lo menos... Es finito, se lee en una tarde, ¿eh? No da mucho... Oye, mucha muy guay. complejidad. Luego me lo tendrás que pasar para dejarlo en las notas Tiene un del dilema episodio. muy interesante la Antígona de Sófocles, de si seguir unas normas sociales o seguir otras normas sociales. Y Qué bueno. Antígona tiene ahí un debate muy interesante. Es una tragedia, spoiler, hay gente que muere. Y mola, me gusta el debate y me gusta cómo se va conformando el personaje y cómo la definen. En las tragedias griegas hay un personaje que en realidad es el corifeo, ¿no? Siempre lo hay, es quien encarna como la opinión del público, ¿sabes? De cómo se representaban las tragedias y tal, o a veces es medio narrador, a veces es medio, pues eso, la opinión pública, ¿no? Y es muy interesante cómo la retrata también la opinión pública. Yo Antígona. lo tengo apuntado. O sea, no sé si pasará una semana o dos, pero lo voy a leer y te voy a dar mi opinión. Ok. Y vamos, te voy a pedir esto para las notas del capítulo, para dejarlo enlazado y que la gente lo tenga Sí, sí. disponible. Y ahora nos falta la última pregunta de todo y es, ¿qué tema te gustaría que tratara en este podcast próximamente? Y es un tema o un invitado, invitada. Es decir, te puedes mojar más y decirme, quiero que entrevistes a Manuela Carmena, o puedes decir, quiero que hables de muebles de decoración. ¿Te puedo decir dos? Sí, por supuesto, y 4. Vale. Me gustaría mucho que hablase de cómo usa los datos y de qué relevancia tienen en su día a día dos personas en concreto. Venga. Jaime Mesa, que es un referente en el mundo e-commerce, ¿vale? En España, e-commerce y no code, que es la tendencia a construir proyectos con herramientas que no requieren programar, ¿vale? Y tiene un proyecto muy chulo para ayudar a los e-commerce a aprovechar su email marketing, ¿sabes? Y pues eso, con la información disponible, tomar buenas decisiones que afectan directamente al negocio. Te estoy hablando de que puedes multiplicar tus ventas, que flipas con 4 cambios, pero hay que saber cuáles hacer. Muy bien, me gusta el tema del e-commerce. Y a Lourdes, de Investiga tu Mercado, que ella es de profesión investigadora de mercados. O sea, ella se dedica a
a esa parte sexy y de saber exactamente cómo se comportan, dónde está el precio que puede llegar a asumir un público concreto para determinado producto y todas esas cosas, o si gestionando las preguntas de este cuestionario de feedback después de haber hecho un curso de esta manera o de esta otra voy a obtener información de calidad o no. Y tiene un proyecto muy chulo también y hiper recomendadísimos los dos desde aquí. Me encanta porque me lo has puesto fácil, porque eso es maravilloso. Cuando me pedís algo asequible y dentro de mis posibilidades, yo estoy súper feliz, porque además Lourdes tenía una visita pendiente. Ah, qué guay. Que ya lo había hablado con ella, entonces lo moveré porque son 2 entrevistas muy chulas, así que muy, muy guay. Muchas gracias, Noemí, por pasarte, por las recomendaciones, por el tiempo y por todo lo que has aportado de visión, de estrategia y demás. Muchísimas gracias por pasarte. Muchas gracias a ti, a vosotros, por invitarme. Yo encantada de la vida. Oye, estás invitadísima para cuando quieras volverte a pasar, ¿eh? Muchas gracias, Noemí. Genial. Un besín. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.